En una bulliciosa calle de Guiranwala, uno de los centros industriales más activos de Pakistán, se esconde un taller que no llama la atención a simple vista. No tiene letreros luminosos, ni vitrinas modernas. Pero dentro, el ritmo constante del martilleo, el crujido del torno y el silbido del soplete cuentan otra historia. Aquí, un grupo de trabajadores locales fabrica desde cero uno de los componentes más vitales y a la vez olvidados del sistema de frenos, los tambores. La jornada comienza antes de que el sol despunte. Entre café caliente y pan recién hecho, los hombres se congregan en el taller. Al frente del grupo está Imran, un maestro fundidor de 54 años cuya barba gris y voz firme imponen respeto. Bajo su dirección, se orquesta una coreografía metalúrgica que parece sacada de otro siglo, pero que produce piezas que compiten en calidad con muchas fabricadas industrialmente. El horno donde se fundirá el metal es preparado. Un obrero se encargó de llenar el depósito de combustible. Ellos usan aceite quemado de motor o transmisión para calentar el horno. Ya han preparado también la chatarra que van a fundir. Calientan el recipiente con combustible para que sea más sencillo la ignición y encienden el quemador. El horno en el que funden el metal es un horno rotatorio y mientras alcanza la temperatura adecuada, por otro lado algunos obreros muelen a mano algunos kilogramos de ferro silicio para añadirlo a la carga metálica y obtener un acero de buenas propiedades mecánicas. El horno se debe calentar hasta obtener una temperatura de 1541 grados centígrados. Esto solo es posible lograr con un combustible de gran poder calorífico como el aceite. Antes de poner a fundir una nueva carga metálica, se retiran los residuos del horno para no contaminar la nueva colada. Para eso el maestro usa una herramienta de hierro de alto alcance y no tiene contacto con el calor extremo. Otro grupo de trabajadores tiene la tarea de preparar la arena para moldeado. Ellos tamizan la arena con ayuda de un arnero manual. La arena es reciclada de cada proceso infinitas veces. Con manos forjadas por el fuego y el alma templada por el esfuerzo, los obreros de Pakistán que elaboran tambores de freno son verdaderos héroes del acero. Enfrentan el calor abrasador del horno y la dureza del entorno con una dignidad que conmueve. Cada golpe, cada molde, lleva el peso de su dedicación. Son el motor silencioso que hace girar al mundo. La preparación de arena para moldes de fundición implica mezclar arena, arcilla, bentonita y agua, o también otros aglutinantes y aditivos, para crear una mezcla con la humedad y consistencia adecuadas para moldear. Este proceso puede variar dependiendo de la fundidora y el tipo de molde que se desee crear. La arena preparada es sacada del aparato mezclador y está lista para ser convertida en un molde. El primer paso para crear un tambor de freno es diseñar su molde. Usando arena sílica especial mezclada con arcilla y agua, los trabajadores crean un molde compacto y detallado. Lo hacen en cajas de moldeo, usando patrones de madera torneados a mano. Cada medida es revisada con plantillas de metal y calibradores improvisados. La exactitud es fundamental. Cualquier desviación puede significar un tambor desbalanceado o inútil. El obrero está usando un patrón del molde de tambor y sobrecoloca un lubricante alrededor del molde para poderlo retirar de una manera muy sencilla y evitar que se rompa el molde de arena sólido. Colocan una capa de ceniza muy fina y talco para evitar que el patrón de tambor se adhiera permanentemente a la arena y al momento de retirarlo del molde se arruine. Enseguida colocan la base donde se va a rellenar con arena y se vertirá el metal líquido. Todos los huecos de la base deben ser rellenados con arena, y deben ser apisonados para evitar que queden poros dentro de la arena y se arruine la pieza provocando defectos internos y deformaciones. En otras palabras, apisonar la arena en un molde de fundición es un paso fundamental para asegurar que la pieza final tenga buena forma y resistencia. Al compactar bien la arena, se eliminan espacios vacíos y se logra que el molde sea más firme y preciso, evitando deformaciones o rupturas cuando se vacía el metal caliente. Una buena compactación también mejora la superficie de la pieza y reduce defectos como burbujas o poros. En resumen, apisonar correctamente garantiza moldes fuertes, seguros y piezas de mejor calidad. Una vez hecho el molde, se ahueca la cavidad interna y se colocan los bebederos y respiraderos para canalizar el flujo del metal fundido. Imran inspecciona todo con una mirada experimentada. Sabe que un mal molde produce una mala fundición, y una mala fundición puede provocar accidentes fatales en la carretera. Se realiza el mismo procedimiento en la parte interna del patrón. Primero se lubrica y enseguida se cubre totalmente de talco para facilitar su posterior extracción del molde de arena. Se empieza a cubrir totalmente de arena y se apisona hasta que queda compacta.
El obrero coloca arena y con sus pies las pisa fuertemente, realiza esta operación por varias ocasiones. Una tapa es colocada en la parte superior y se cubre de arena como anteriormente lo hicieron. Voltean el molde del lado opuesto al que estaba en un inicio y los obreros comienzan a hacer respiraderos para evitar las contracciones del metal. Estas personas de Pakistán separan las dos partes del molde con suma precaución para no romper nada del arduo trabajo que han realizado hasta el momento. Colocan unas orejas improvisadas al patrón de tambor, unos simples tornillos hacen la función y de ahí lo toman para poderlo retirar. El patrón de tambor es extraído del molde de arena con mucha precaución para no destruirlo. El obrero golpea suavemente con un mazo en la pared del patrón, de esta manera se va separando. Cada partícula de arena es limpiada para evitar que caiga dentro del molde. Antes de vaciar el metal líquido en los moldes de arena, los obreros pakistaníes realizan un paso fundamental: aplicar desmoldante en la cavidad del molde. Este recubrimiento, también conocido como guas o capa refractaria, sirve para proteger la superficie interna del molde y mejorar la calidad de la pieza fundida. El desmoldante actúa como una barrera que evita que el metal caliente dañe o penetre la arena, lo que podría generar imperfecciones o inclusiones en la pieza final. Generalmente, este desmoldante se prepara con materiales refractarios como grafito, sílice fina o talco mezclado con agua o un solvente. Los trabajadores lo aplican con brochas, atomizadores o incluso sumergiendo el molde, asegurándose de cubrir bien todas las superficies que estarán en contacto con el metal. Luego, se deja secar completamente, muchas veces al calor del sol o con ayuda de estufas improvisadas, antes de proceder al vaciado. Esta capa también ayuda a que el molde resista mejor el choque térmico al recibir el metal fundido. Este paso, aunque sencillo, es el resultado de experiencia y tradición. En los talleres de fundición de Pakistán, donde el trabajo es rudo y el ambiente caluroso, cada obrero conoce la importancia de preparar bien el molde para asegurar que la pieza salga limpia y sin defectos. Cuando el molde está listo, entra en juego el horno. Alimentado con coque, alcanza temperaturas superiores a 1400 grados Celsius. El metal base es chatarra de hierro reciclado, que los trabajadores seleccionan cuidadosamente: ejes, discos viejos, riñes rotos. Todo pasa por un control visual y de chispas, buscando el tipo de acero deseado para lograr la resistencia ideal. Una vez fundido, el metal se vierte con cuidado en los moldes usando cucharones manuales. El calor es sofocante, y los hombres trabajan con máscaras de tela, guantes remendados y movimientos calculados. No hay margen de error, un paso en falso podría provocar quemaduras graves. El metal se solidifica rápidamente, y tras unos minutos, los moldes se enfrían al aire libre. Los tambores de freno ya están en el interior del molde, solo queda hacer algunos arreglos. Usando herramientas de hierro como palancas, tenazas y martillos, los obreros rompen cuidadosamente el molde de arena endurecido que cubre el tambor. Entre nubes de polvo caliente y un ambiente sofocante, van desprendiendo la arena capa por capa, revelando poco a poco el metal incandescente. Finalmente, el tambor al rojo vivo es retirado con cuidado y colocado sobre una superficie metálica o de piedra para enfriarse lentamente. En muchos talleres, se puede ver cómo el resplandor rojizo ilumina los rostros curtidos de los trabajadores, reflejando la intensidad de su labor. Este momento no solo representa el fin de una pieza fundida, sino también el resultado del esfuerzo, la coordinación y el conocimiento tradicional que estos hombres dominan con admirable maestría. Después de que el tambor de freno se enfría y se limpia completamente de restos de arena, los hombres de Pakistán lo llevan al área de mecanizado, donde comienza una nueva etapa de precisión y habilidad. Esta parte del proceso consiste en darle forma exacta a las superficies del tambor para que funcione correctamente en los vehículos. Utilizan tornos metálicos grandes y herramientas afiladas que cortan, nivelan y pulen el metal con gran exactitud, eliminando imperfecciones y dejándolo con las medidas adecuadas. Durante el mecanizado, los obreros sujetan firmemente el tambor en el torno y ajustan la velocidad de rotación. Con movimientos controlados, acercan la herramienta de corte a la pieza giratoria para rebajar material milímetro a milímetro. Trabajan con concentración, guiándose por su experiencia, y en algunos casos, por instrumentos de medición sencillos como calibradores o reglas metálicas. El proceso puede durar varios minutos, dependiendo del tamaño del tambor y del acabado requerido. Al terminar, el tambor presenta una superficie lisa y uniforme,
tanto en el interior como en el borde donde se ajusta al sistema de frenos. Este trabajo no solo requiere fuerza y práctica, sino también una gran atención al detalle, ya que un error podría afectar el funcionamiento del vehículo. En los talleres de Pakistán, este proceso se realiza con orgullo y destreza, combinando maquinaria pesada con el toque experto de manos que conocen bien su oficio. Una vez que el tambor de freno ha sido mecanizado y tiene su forma final, los obreros de Pakistán pasan a la siguiente fase: realizar los orificios para los birlos, pernos, que permitirán fijarlo a la llanta del vehículo. Para esto utilizan una fresadora, una máquina de corte de gran precisión. Primero colocan el tambor sobre la mesa de la fresadora, asegurándolo con mordazas o dispositivos de sujeción especiales para evitar cualquier movimiento durante el proceso. Con gran cuidado, los trabajadores marcan los puntos exactos donde irán los orificios, basándose en las medidas estándar del vehículo para el que se está fabricando. Luego, instalan una broca de acero en la fresadora, alineándola perfectamente con las marcas. Activan la máquina y van bajando lentamente la broca mientras el tambor se mantiene inmóvil. El corte debe ser preciso, ya que cualquier desviación puede impedir que el tambor encaje correctamente la llanta, comprometiendo la seguridad del vehículo. Tras perforar todos los orificios, los obreros limpian el tambor para eliminar cualquier rebaba o viruta metálica que haya quedado. En algunos casos, pueden repasar los bordes de los agujeros con una herramienta de avellanado para suavizarlos y facilitar el montaje. Este trabajo, aunque parece sencillo, requiere mucha precisión y experiencia, y los trabajadores pakistaníes lo realizan con una destreza admirable, sabiendo que cada orificio debe quedar perfecto para que el tambor cumpla su función sin fallos. En una zona improvisada del taller, entre el polvo del suelo y el olor metálico del ambiente, alinean cuidadosamente las piezas sobre tarimas o ganchos. Con brochas gruesas o pistolas de aire comprimido, aplican una capa de pintura resistente al calor, generalmente en tonos negros o grises. Esta pintura no solo mejora la apariencia del tambor, sino que lo protege de la oxidación y la corrosión. Entre salpicaduras y el ruido constante del compresor, los obreros demuestran la misma dedicación que en cada fase anterior, dando el toque final a una pieza que nació del fuego y terminó en manos de expertos.